noches. Este relato va dedicado a mis queridos tíos, a mi madre y muy en especial a mi abuela Felisa. Para ti, abuela. Queridos vecinos, estos son sucesos verdaderos que ocurrieron hace años. Los más mayores del pueblo recordarán en este mismo lugar una gran casa blanca. Ella misma os quiere relatar su historia y la de los moradores que había en ella, que era la familia Infante. Habla la casa. Me construyó Félix Cortázar, el padre de Felisa, hará unos 135 años. Yo estaba a la sazón orgullosa de ser una de las mejores casas del pueblo, con luces a tres calles, imponentes vigas de castaño y gruesos muros de piedra que aislaban del frío y del calor. Había un gran portón de entrada con un pesado cerrojo, una gatera y sendos pollos a los lados. Pero entrad, vecinos, entrad, cruzad el umbral. Veréis un portal con el suelo de cantos redondos, al fondo la bodega con enormes tinajas y un pasillo que acaba en el corral con una guarrera y gallinero. Subid ahora la escalera de madera a la derecha y llegaréis a la cocina. El alma de la casa. Muchas cosas ocurrieron allí en aquella cocina. Había una gran chimenea con morillos y trébedes y un señorial escaño presidiendo la escena. Una alacena, a la que llamaban jadena, estaba abarrotada de platos y tazas y tazones, y colgaba sobre una cantarera de madera que un día tuvo dos primorosos cántaros de cobre, esmaltados de blanco por dentro. Eran únicos en el pueblo. ¡Ay, aquellos cántaros grabados con los nombres de Felisa y Domingo y la fecha de 1929, que Felisa vendió por 4 cuartos! ¡Qué historia! ¿Cuántos quebraderos de cabeza trajeron los cántaros? Pero no nos detengamos, amigos. Daba luz una ventana, un ventanuco, y una puerta llevaba a la escalera del sobrado. De la cocina se pasaba a la sala, que tenía 2 alcobas y una ventana que daba al balcón. Por esa ventana se colaban las golondrinas en primavera, que una vez hicieron un nido dentro. Felisa, mujer piadosa donde las haya, decía: dejadlas, dejadlas, que son pájaros de Dios y hay que respetarlas, dejad el nido. Pero bueno, si aún no os he presentado a las personas que habitaban en mis muros, os cuento. La niña Felisa Cortázar, que nació en 1888, hermosa fecha, llegada a la flor de la edad, conoció a Domingo Infante, un mozo apuesto y vivaz, de su misma edad, con el que desposó. ¡Qué alegría! Me llenaron enseguida de criaturas. ¡Qué alegres estaban mis muros entonces! Felisa era menuda y de aspecto frágil, pero dura como el granito de la sierra. Su cuerpecito engendró 10 hijos, de los que vivieron 6, y llegó a cumplir 94 años sin padecer enfermedad alguna. No corrió la misma suerte Domingo, cuya mala fortuna quiso que dejara este mundo con solo 43 años. ¡Ay, destino cruel! Pero de ese hecho oscuro volveremos luego. Dejadme que os hable de los niños y de la época feliz. Todos eran muchachos, no había más que muchachos. Primero nació Juan, al que se le impuso el nombre de su abuelo paterno. Le llamaban Juanito. Después llegó Miguel, luego Eladio, Ángel y por último Faustino. La niña no llegaba, no había niña. Felisa, que siempre aceptó su destino con resignación cristiana, decía: si Dios no me da una hija, será que no me la merezca.
Pero al fin llegó Ángela, en el año 30, una preciosa criatura de cabello castaño claro y ojos verdes, risueña y parlanchina. Fue un gran acontecimiento familiar, hay que imaginárselo. El patriarca Domingo estaba orgulloso de su hijita y la protegía como si fuera la única niña del pueblo. Mirad mi niña, decía a todos. Era un hombre muy familiar, con gran sentido del humor, muy trabajador, que aprendió el oficio de palero de su padre. Miradlo ahí en la foto en el centro con el sombrero, ese es Domingo Infante. Con madera de castaño elaboraban palas resistentes y bien torneadas para aventar el trigo en las eras. Las vendían luego en La Mancha y en La Moraña. Era un gran comerciante, amén de dominar como nadie todas las faenas del campo. Era generoso, no le gustaba escatimar, pero tampoco para nada el despilfarro. ¿Cuántas veces le oí decir en la mesa a sus hijos: el pan, comerlo como si valiera perra chica, pero estropearlo, ¡ay!, como si costara a duro! El futuro de la familia Infante se auguraba venturoso, todo iba a ir muy bien. Empezaba un negocio con la madera que iba a ser muy próspero, para lo que tuvo que pedir préstamos, pero todo se truncó con su fallecimiento repentino en el año 32. Una nube negra se posó sobre la familia Infante. La pequeña Ángela solo tenía 2 añitos. Qué poco pudo disfrutar el pobre Domingo de aquella hija tan deseada. Y ahora imaginad una viuda con 6 hijos y muchas deudas que pagar. Felisa las llamaba trampas, 6 hijos y muchas trampas. Qué tiempos tan ingratos. Aquellos chicos, que eran casi niños, tuvieron que convertirse en hombres tras enterrar al padre. Así, de repente, pero no se amilanaron. Más unidos que nunca, lucharon contra la adversidad sin descanso durante años y años, con mucho sacrificio y tesón. Incluso cuando ya se habían ido algunos a Madrid, desde allí siguieron pagando hasta que se pudieron cancelar todos los créditos. Fue una época muy dura. Se tuvo que vender el majestuoso prado que tenían en las Zagurdillas, el mejor del pueblo, pero al menos pudieron mantener con duro trabajo las demás tierras. Lo más cruel fue tener que dejar la escuela. Los chicos Infante eran inteligentes y les gustaba el estudio. Podrían haber llegado a formarse muy bien y tener un buen trabajo, pero es que la situación financiera era insostenible. Miguel contaba entonces con 12 añitos y fue contratado en el comercio de su tío Nicasio. Allí tenía manutención y era una boca menos. Los otros hermanos tuvieron que atender las labores del campo. Ángel se iba a la dura siega a destajo los meses de verano en La Moraña para contribuir. Era un trabajo durísimo, de sol a sol. Y Felisa, ay Felisa, atribulada mujer, luchaba y rezaba y luchaba, trabajando sin tregua en el campo y en la casa. Habría que ver esa figura diminuta, camino del río, con una enorme cesta de ropa para lavar. Casi más grande que ella era la cesta, que 6 hijos son muchos hijos. O había que verla salir como una sombra completamente de noche a regar los huertos cuando tocaba. Entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna, entre la 1 y las 2 anda la Madre de Dios. Eso era lo que se decía Felisa, y se encomendaba a todos los santos para salir a la hora conveniente y benévola. Ella era muy creyente, su fe la ayudó a sobrellevar las más pesadas cargas toda su vida. Nunca renegó de su destino, ni cuando tuvo que enterrar más tarde a 3 de sus hijos. Pero no nos adelantemos. A pesar de ser ya tiempos menos clementes, quiero decir en cuanto al dinero, porque había menos dinero, el solar de la familia Infante seguía siendo una casa limpia, perfectamente enjalbegada,
con las tablas desgastadas de tanto frotar, que a los infantes la limpieza les gustaba tanto como respirar. Eran muy pesados con la limpieza esta familia. Tenían lo justo, la verdad, ni sobraba nada ni faltaba nada, sobre todo el cariño de la madre, que era inmenso. La pequeña Ángela fue creciendo, protegida por sus hermanos que la adoraban y la consentía demasiado, todo hay que decirlo, era una niña mimada. Pero a la vez era una niña despierta y fuerte, que cada vez ayudaba más en las tareas del campo y de la casa. Recuerdo verla salir ya algo crecidita con su madre, antes de las claras del alba, a vender en Arenas unas buenas peras de la Cerrailla. Eran dos pequeñas grandes mujeres, valientes donde las haya. Aquellas dos siluetas recortadas en el silencio de la noche, carretera abajo con su carga, eran dignas de admirar. Al menos, con suerte, si vendían todas las peras, subirían contentas los 9 kilómetros con la cesta vacía y unas buenas perras en la faltriquera. No eran tiempos fáciles para ellas, muchas veces estaban solas, con los mozos trabajando lejos o en el servicio militar o hasta en el frente, que tuvieron que ir 2 de ellos. Pero la vida se desgranaba con alegrías y penas, amor y trabajo. Sin embargo, uno de los momentos más aciagos y tristes que ocurrió entre mis muros estaba por venir. Escuchad bien. Una noche entró revoloteando una mariposa negra a la cocina. Felisa dijo: ¡ay, Cristo bendito! Era un mal presagio. A la mañana siguiente llegó una carta. El joven Faustino, que se había ido de voluntario a Madrid para el servicio militar, había fallecido, víctima de una pulmonía, decía aquella fría misiva militar. 20 años solo contaba. ¡Qué terrible suceso! Felisa se subió al sobrado a llorar. Se oían los gritos por toda la calle del Sol. Mis muros temblaban de pena, que parecían que se iban a resquebrajar. ¡Qué dolor tan desgarrador! No hay otro peor, el de una madre que pierde a un hijo. A Ángela, con 16 primaveras que contaba, se le quebró un trozo de corazón con aquel primer tierno hermano perdido. Después llegarían los otros. Eladio, tan bueno, tan querido, se fue demasiado pronto y de forma abrupta. Un año después, Juanito, el mayor de todos, de sensible corazón. Ángel, cuyo nombre y mirada pura lo decía todo, años después nos dejó. Y el último, Miguel, el más longevo, a los 90, un poeta de la vida, de todo hacía poesía. Una parte del alma de Ángela se enterró con cada uno, pues los adoró como padres que fueron para ella. Nunca se vio mujer con tremenda pasión fraternal. Sobrevivió a todos. Llegó a los 95. La pequeña de la familia Infante salió aún más dura que la madre. Una roca que al final se volvió frágil. En sus últimos meses de vida, su conciencia extraviada vagaba por el pueblo y llamaba a sus hermanos y a la madre buscando su casa, como si nunca hubiera dejado el pueblo, y al fin voló tras ellos en su postrer viaje. La última de la saga, la deseada Ángela, se extinguió. Pero volvamos a lo que nos ocupa para terminar esta historia. Pasaba el tiempo y los infantes empezaban poco a poco a abandonarme, buscando prosperar, que es normal que los hijos abandonen el nido. Eligieron Madrid y no irse a Francia, como tantos otros del pueblo. Primero Juanito abrió el camino y le siguieron los demás. Todos formaron familias excepcionales con muy buenas esposas. Solo quedó Ángel en el pueblo. A él nunca le gustó la vida ajetreada de la ciudad. Él era feliz con sus huertos y sus animales. Gran amante de esta bendita tierra, junto a su querida segunda y sus 3 hijas, alimentaron las hondas raíces arenalas. La última
en marcharse del pueblo fue Ángela, casada ya con Julio, que a punto estuvo de irse a Francia, pero al final se instalaron en la capital con sus 2 hijos, con sus 2 niños. Corría el año 63. Y Felisa, ay, mi buena Felisa, se quedó solita conmigo. Las 2 viejecitas, la casa y la dueña, escuchábamos el viento ulular por las rendijas que ella llamaba cachavenas en invierno. Al fin, ya con la edad avanzada, se la llevaron los hijos a Madrid. Allí expiró una noche en casa de su hija junto a su nieta, sin hacer un ruido, sin quejarse de nada. Se fue de puntillas como era ella en vida, una pluma que voló al cielo, polvo suave de estrellas. Mi buena Felisa, qué gran mujer, era única. Madre coraje fuiste, tierna y humilde. Cuánto silencio y soledad me envolvió. Ya era una casa vieja y solitaria, pero ¡ay, amigos! ¡Ay, vecinos! Los veranos, cuando volvían con nuevos niños todos, era todo risa, alegría en el portal con las comidas, y por las noches triscando los críos las camas improvisadas en el suelo. Luego se iban otra vez a la capital y me alimentaban sus ecos gozosos. Cuando cumplí un siglo de vida, pobre de mí, me volví inhabitable y tuvieron que reducirme a escombros. Después me convertí en lo que ahora veis. El añorado Julio Pulido, excepcional constructor, creó esta casa moderna, perfecta y funcional. Pero, queridos vecinos, que no os inunde la nostalgia, yo sigo siendo el solar de la familia Infante. Aquí pervive y pervivirá por siempre la esencia de aquellos hermanos, aquellos 6 hermanos con su madre. Y aún se pueden oír en las noches silenciosas el murmullo de Felisa rezando sus oraciones, Ángela recitando los ríos de España antes de ir a la escuela, o los hermanos llamándose para ir de buena mañana a los huertos. También resuenan las risas de aquellos veranos con los nietos, las canciones, el rasguido de la guitarra. Siento que esos ecos queridos llenan de calor y regocijo mi alma de casa nueva. Ahora, queridos vecinos, queridos arenalos, os dejo que sigáis con vuestros quehaceres, pero cuando paséis por este rincón, recordad que aquí vivieron 6 maravillosos hermanos con sus padres. Eran los Infantes, una familia sencilla y honesta, como tantas del pueblo, que inculcó muchos valores a las generaciones posteriores, sobre todo el del esfuerzo y el amor inquebrantable a la familia y a esta sagrada tierra del Arenal. Gracias.